Buenas tardes. Espero que lleguen pronto porque no han llegado, pero tenemos que empezar a grabar, entonces en cuanto puedan conectarse, estaría muy bien. Ya sé. Voy a checar si algo que hubiera pasado otra vez, como la semana pasada, que faltaba un pedacito, un no sé qué. Una letra, me decía Romina. Pues en realidad es muy temprano también, pero pues sí, es que híjole. Bueno, más tarde no iba a poder. No, hasta eso que no. Muy bien. Bueno, ya, viendo esa situación. Ok. Mm, Estamos en la sesión 6, la semana 3. Ya solo nos queda una semana. Y esta semana el tema es investigar para argumentar. Entonces necesitamos conocer qué hay dentro de la investigación para poder hacer argumentación, y también hablamos un poco de la ciencia, pero me interesa mucho que nos detengamos un poquito en hablar sobre la forma de citación. Entonces, voy a quitar tantito mi presentación para irme con esto. El manual de referencias, el manual de citas. Entonces, muy bien, vamos a inspeccionar. Si no lo han podido abrir, véanlo, revísenlo. Está ahí en los documentos que no cambian de todo el módulo. Y tenemos aquí esta parte que dice que la importancia de citar. Para mí me parece que es importante. Como estoy sola aquí, no quiero que se me cierre, pero bueno, estaré muy al pendiente. Bueno, entonces les decía que la importancia de citar. Dice, en el ámbito académico, el plagio es una práctica recurrente. No otorga el crédito correspondiente a una obra. No otorgar el crédito correspondiente a una obra, así como la falta de normativas al respecto, puede afectar el desempeño académico. También los parámetros que se tienen para la correcta revisión, evaluación y retroalimentación de diversas actividades que se realizan. La causa de estos elementos genera que no se reflejen los valores éticos. Y estamos hablando de ética y de honestidad. Y la ausencia de estos elementos genera que no se reflejen no, ya lo había visto, los valores éticos de honestidad, que conforman la integridad académica, ¿sí? De lo que hemos hablado al inicio de la integridad académica, dado que se atenta contra los derechos de autoría. Entonces, fíjense, en resumen, citar es importante porque sustenta tus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre temas que desarrollas. Número 2, proporciona a quienes te leen una guía de los documentos que podemos consultar. Y número 3, evita el plagio, ¿sale? Entonces, ya les decía yo que no solamente es importante que puedan, al finalizar de sus textos, escribir las fuentes de consulta, sino que también es importante integrar una cita textual, que creo yo que es de pronto lo que les está fallando un poco. Es decir, que si están abordando algunas afirmaciones importantes que pueden ser muy, muy
de referencia, necesitamos que tenga justamente al finalizar una referencia. Entonces, nada más quiero mostrarles aquí que hay cuáles son las abreviaturas que luego ahí se encuentran. La SF que luego se encuentra mucho es sin fecha, ¿sí? Entonces a veces se pone ahí cuando no se encuentra la fecha. Está muy bien que puedan revisar cuáles son las abreviaturas. Y bueno, fíjense, tenemos diferencias, porque tenemos la diferencia entre una cita, una referencia, una fuente y una bibliografía. Lo voy a poner a mis otros alumnos también, porque en todos lados se cuecen habas, ¿eh? No crean ustedes. Ay, mira. Mildred, buenas tardes. Estoy, porque estaba yo solita aquí, estoy haciendo una revisión de las fuentes de consulta, ¿sale? Entonces, ahorita estamos en eso. Sí, maestra, buenas tardes. Perdón Buenas por la tardes. tardanza. No, está bien, está bien. O sea, acabamos de empezar. O sea, ya empecé la clase porque si no nos íbamos a atrasar más, pero bueno, acabamos de arrancar. Bueno, entonces decía que hay que revisar la diferencia entre una cita, una referencia y una fuente y una bibliografía. Esto se encuentra en la página 10 del manual. Entonces, la cita es la idea que se va a retomar de otro texto para sustentar nuestras propias ideas. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, fecha, título de la obra, el enlace cuando se trata de un material de Internet, entre otros elementos específicos. Está la sección de referencias, que esa es la que casi todo el mundo pone, y está hacia el final del trabajo. Entonces, sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil incorpora la sección de referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere. Y están las fuentes de consulta. Todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes y personas, porque aquí no habla de qué tipo de fuentes, hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias y terciarias. Entonces, las fuentes primarias van a ser todas aquellas personas que nos pueden dar una entrevista o un testimonio. También las cartas o los mensajes, o sea, los que son de primera mano. Y las fuentes secundarias serían los libros, serían revistas, periódicos. Y bueno, está también la bibliografía, que incluye principalmente referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento. Estas bibliografías normalmente son de libros y se confunde un poco la fuente con la bibliografía o la fuente con la referencia. Porque, bueno, en las referencias pueden haber libros y todo lo demás, videos, imágenes, etcétera. Y la bibliografía normalmente es de puros libros. Ok, hasta aquí vamos bien. Bueno, yo espero que sí. Entonces me voy a ir más abajo. Vamos a ver cómo hacer una cita textual. Acá está. Bueno, tenemos que hay citas, paráfrasis y datación. Las citas se utilizan los textos que elaboró alguien, más implica reconocer y dar el crédito que generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante
Mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que no es necesario citar las ideas que retomas de otras personas e instituciones para quienes lean el texto o que se distingan de las suyas. Bueno, ¿cuáles son las citas directas y las citas indirectas? Una cita directa se retoma con exactitud las ideas de alguien más. Existen dos tipos, una corta y una larga, para referenciar y saber cómo incorporarlas en un texto. Es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Por ejemplo, una cita corta va a tener menos de 40 palabras y una cita larga va a tener más de 40 palabras. Tiene que llevar una sangría. ¿Qué más? Una sangría a la izquierda. Tiene que usarse, ahí en la cita larga no se usan comillas, ni cursiva, además el mismo tamaño o tipo de letra. No se añaden puntos después de que cierra el paréntesis. Tiene que haber un paréntesis porque es donde va la referencia de esa cita. En la cita corta tiene menos de 40 palabras, se escribe entre comillas y con letra normal. Esa es una cita directa. Y la cita indirecta es un poco la paráfrasis. Son ideas de alguien más escritas con tus propias palabras. Aquí no se necesitan comillas, porque estás interpretando. Y lo podemos ver de esta manera. Ay, sí. Fíjate, dice, está entre comillas y dice, la UNAM es la institución que ha impulsado y continúa promoviendo la gran mayoría de producción científica que se genera en nuestro país. Y luego viene un paréntesis que dice sección. ¿Qué es la UNAM? La UNAM. Y luego dice UNAM mirada. Bueno, aquí faltaría la fecha, ¿sale? Y aquí dice, por ejemplo, diapositiva, permite observar el desempeño y ejecución del sujeto ante una situación específica. Y ya, te dice diapositiva número 8. O sea, sí tiene que venir el paréntesis con la referencia. Y bueno, aquí te dice que hay paráfrasis menos complejas y hay paráfrasis más complejas. Por ejemplo, aquí, cita directa corta. Como dice Carlino, 2005, página 69. Leer es reconstruir el sentido de un texto poniéndole la redacción, las distintas pistas informativas que contiene el conocimiento que dispone el lector. Está entre comillas y puede ser que la referencia esté al principio o esté al final, como en esta cita larga. El desafío para la próxima década no es solo darle uso de pantallas más grandes, con mejor calidad de sonido, dispositivos entre gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y comprender el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, aquí está, por ejemplo, hasta abajo, Negroponte, que es el apellido, 1996 y la página. Pero esto es súper importante, que es lo que siempre les digo cuando están haciendo sus trabajos y no lo ponen. Entonces, esto es necesario que lo pongan para que esté bien referenciado, ¿sale? Porque además, estas citas, ya sea larga, ya sea corta, esto es lo que justifica tu argumento. O sea, está bien lo que dices, por ejemplo, si están hablando sobre la lectura en México y tengan una opinión acerca de la lectura en México, está bien, pero eso solamente son opiniones.
Para poder pasar los argumentos, necesitamos dar el paso en hacer una cita o una paráfrasis para que quede sustentado, porque si no, no queda sustentado. Eso es lo que trato todo el tiempo de decirles. Bueno, pues aquí está también cita en directa. Y está muy bien que lo puedan usar el manual, porque así van a saber cómo ponerlo, cómo utilizarlo. De todas formas, ahorita voy a poner un video. A ver, para afianzar esto que estamos revisando. Hasta aquí, Mildred, ¿alguna duda? No, asesora. Gracias. En nuestra redacción, cuando queremos insertar una cita textual. ¿Cómo insertar una cita textual en nuestra redacción? Cuando queremos insertar una cita textual en una redacción, ya sea un ensayo o un artículo, básicamente reconocemos tres tipos de citado textual: el literal, corto y largo, la paráfrasis y la datación. Veamos cada uno de ellos. Citado literal. Consiste en incorporar la información tal como se encuentra y en su versión original. Dentro del citado literal tenemos dos tipos, el corto y el largo. Citado literal corto. Este tipo de cita textual se usa cuando dicha cita contiene 39 palabras o menos. Además, la cita va entre comillas. Leamos un ejemplo. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para el aprendizaje y el desarrollo personal en la vida. Según Martínez, 2018-21, el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de habilidades de pensamiento más complejas y para la toma de decisiones informadas. En ese sentido, el pensamiento crítico puede ayudar a los niños a comprender y evaluar de manera más profunda la información que reciben, lo que puede mejorar su rendimiento académico y su capacidad para tomar decisiones informadas. Citado literal largo. Este tipo de cita se usa cuando contiene 40 palabras o más. Se aparta la cita del cuerpo del texto con un margen izquierdo de 1.25 centímetros y sin comillas. Leamos un ejemplo. Los videojuegos ya no son solo un medio de entretenimiento y ocio, sino que se han convertido en un gran recurso para el aprendizaje. No obstante, es interesante lo que plantea al respecto Gross, 2014-122, con respecto a la experiencia de los videojuegos en el aula. Un aspecto importante en el momento de introducir los videojuegos en el aula es poder conectar la experiencia del alumno como jugador desde el punto de vista del aprendizaje. En este sentido, nuestra cultura establece una diferenciación muy grande entre lo lúdico y el aprendizaje como algo serio y formal. A veces cuesta que los profesores puedan considerar los videojuegos como herramientas para el aprendizaje, por considerarlos una parte de la actividad lúdica. Pero también nos encontramos con esta percepción entre los alumnos, ya que muchas veces tienen problemas para establecer la conexión entre el juego y el aprendizaje. En este sentido, es especialmente relevante la figura del profesorado como experto en la determinación de los aprendizajes del juego. Citado de paráfrasis. Este tipo de cita consiste en partir de las ideas originales del texto, pero expresarlas con nuestras propias palabras. Leamos un ejemplo. Todos entendemos que la lectura es fundamental en el aprendizaje. Según López y Álvarez, 2020, la lectura es una actividad importante que puede tener un impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo personal. Al leer, las personas pueden adquirir nuevos conocimientos, entender mejor el mundo y mejorar su capacidad para pensar y analizar. También puede mejorar la atención y la memoria, y puede afectar positivamente el rendimiento académico y el bienestar mental. Además, la lectura puede ser una manera de distraerse y divertirse,
y puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. Citado de datación. Este tipo de cita consiste en datar investigaciones completas y no específicamente una parte del texto. Leamos un ejemplo. Los estudios sobre el racismo en el Perú han señalado que ya no se reduce a la jerarquización de grupos sociales sobre la base del color de la piel, sino que han ido incorporando otras variables que sirven para naturalizar la desigualdad y la jerarquización social. Manrique, 1999, Portocarrero, 1992, de la cadena, 2004. Diversos investigadores han dado cuenta de cómo se racializa la geografía. Orlov, 1993, la cultura de la cadena 2004, Zavala y Sarikei, 2007, lo educativo de la cadena 2004 y hasta el propio uso lingüístico, Zavala y Córdoba, 2010. Como hemos visto en este breve video, hemos aprendido a realizar citas textuales de manera correcta dentro de la redacción de un texto. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides. Bueno, pues justo este es para poder aprovechar lo que estábamos viendo acerca del manual de citas. Bueno, quedó pendiente también de el video de los tipos de ciencias. Ahorita los revisamos. Además, no me convence. Sí, a ver. Bueno, entonces tenemos aquí. Bueno, la investigación científica se clasifica como ciencia cuando se somete a un procedimiento riguroso, sistemático, con un orden que puede ser constantemente comprobado. Y esto es el método científico, ¿no? Es que ya vi un video sobre el método científico que ya no es como tal, así como tal, como que se ha sometido también a discusión sobre todo. Las investigaciones científicas pueden enfocarse en el estudio de la materia o las ideas, porque la realidad en la que vivimos es muy amplia y diversa. Para estudiarla han surgido las ciencias, con lo cual se busca comprender el porqué de casi todas las cosas en este planeta. Las ciencias tienen diversas disciplinas científicas, natural, social y formal. La natural busca comprender las propiedades de la materia, la social se enfoca en entender las relaciones humanas y las formales, las operaciones lógicas. O cuantificaciones mentales. Existen diversas formas de clasificar las ciencias, pero las que se explicó antes es como la más generalizada. Y entonces, de la investigación científica va a surgir la observación de la realidad. Entonces, cuando estamos observando la realidad, podemos hacer no solamente observaciones, sino también problematizar. Entonces, un planteamiento del problema nos va a ayudar a poder expresar diferentes resultados a partir de esa situación que se está observando. Entonces tenemos en el planteamiento del problema, podemos ver causas, síntomas, diagnósticos, características, estadísticas, cambios importantes, preguntas, pero justo esto va a venirse dando
sobre todo cuando estamos observando la realidad. Si no somos partícipes de observar la realidad, va a ser muy difícil que podamos cambiarla, ¿no? Porque es como si tuviéramos así como una nube en los ojos. Y es, por ejemplo, como les puse el tráiler de la película anterior, creo que sí estabas viendo, Mildred, del niño que domó el viento, que como a partir de una situación que se estaba generando en su comunidad, pudo investigar y a partir de la ciencia escasa como la tenía, pudo desarrollar ahí una situación para poder ayudar a la población. No le creían porque es un niño, entonces, pues luego a los niños no les creen, ¿verdad? Bueno, entonces a partir del planteamiento del problema, o a partir de la observación, vamos a poder hacer un planteamiento del problema. Y entonces aquí tengo un ejemplo. Dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses de mayo a junio del año 2020? Entonces, probablemente o normalmente el planteamiento del problema se va a dar a partir de una pregunta, porque de aquí se va a desprender la hipótesis. Entonces tenemos observación, planteamiento del problema, hipótesis. Entonces, del planteamiento del problema se va a desprender la hipótesis y entonces se genera una afirmación que va a ser supuesta, porque no se va a conocer del todo hasta que no se genere la investigación. Bueno, en esta pregunta tenemos varias situaciones. Por ejemplo, tenemos un contexto, porque justo nos está diciendo en dónde está ubicado el problema, así muy concreto. Eso es importante, ser concretos, concretas. Está ubicada en Hermosillo, Sonora, en la escuela Juan Escutia, en los meses de mayo y junio. ¿Qué pasa? Que hay una población que se enferma, ¿no? Entonces, la hipótesis, que viene del griego hipo, que quiere decir debajo, y tesis, posición, ya en la primera semana habíamos visto que la tesis central de un texto es la idea central, ¿no? De todo lo que se está hablando. Bueno, entonces la hipótesis viene de esa idea. Entonces, una hipótesis es un supuesto de investigación que va a hacer una explicación provisional que permite establecer relaciones y explicaciones temporales en un planteamiento de investigación. Es producto de una nueva experiencia de conocimiento inicial que se va a investigar. La hipótesis nos permite darle un rumbo a nuestra investigación, aunque esta deberá ser comprobada o refutada a medida de que analizamos con mayor profundidad y detenimiento los fenómenos de estudio o interpretemos la ayuda en un marco conceptual y teórico. Entonces, de esta pregunta de cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la escuela Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses de mayo a junio del 2020. Aquí hicimos una hipótesis. Los alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la escuela Juan Escutia, ubicada en Hermosillo, Sonora, que sería un contexto, tiene problemas gastrointestinales en los meses de mayo y junio, que sería la unidad de análisis, debido a que se consume en la tienda de la escuela, hay falta de higiene, lo que ocasiona que no concluyan debidamente su ciclo escolar. Ese es el punto de vista, lo que se tiene que demostrar. Entonces, en un principio les había hablado de la tesis, que esta tiene como 3 elementos importantes en su redacción, ¿no? Que es contexto, unidad de análisis y punto de vista. Si en nuestra hipótesis utilizamos esos 3 elementos, va a ser una hipótesis muy bien estructurada. ¿Por qué? Porque tenemos el contexto que nos va a puntualizar en dónde estamos situados
en tiempo y espacio, vamos a tener la unidad de análisis, que es la opinión que tenemos acerca de esa situación, y tenemos el punto de vista, que es lo que se debe de demostrar, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si hay alguna duda, Mildred. Asesora, muchas gracias, todo bien. Es que sí contesté, pero no se escuchó. Ah, no se escuchó, gracias. Ok. Bueno. A las 6 se acaba. Entonces tenemos que la hipótesis puede tener un carácter hipotético que debe expresar con una suposición o respuesta provisional. Tiene una relación entre dos fenómenos. Se da su redacción, debe expresar como relación de dos variables. A menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia, por ejemplo. Tiene que tener una compatibilidad. Una hipótesis normalmente debe ser concordar con principios científicos. Verificabilidad, que significa que sea posible someterla a prueba. Y sobre todo, que aquí no dice, pero sobre todo tiene que ser una afirmación en presente, ¿sale? Porque como estamos haciendo un supuesto, no podemos, y como tiene que ser verificable, no podemos hablar de que en un futuro va a suceder tal cosa, porque luego así la redactan y entonces está mal redactada. Entonces tiene que ser en presente y tiene que ser una afirmación, ¿sale? Bueno, voy a poner ese video que nos estaba haciendo falta. Estoy en clase, hijo. Como seres humanos buscamos conocer y comprender la realidad interpretándola desde diferentes perspectivas. Por eso existen distintos métodos de enfoque para obtener información. Tipos de conocimiento explicados. Como seres humanos buscamos conocer y comprender la realidad interpretándola desde diferentes perspectivas. Por eso existen distintos métodos de enfoque para obtener información del mundo que nos rodea. Y para esto existen muchos caminos. ¿Pero caminos para qué? Justamente para el conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. Esta puede ser una definición, ya que es un poco más complejo que eso, ya que el fenómeno del conocimiento se estudia desde la antigüedad hasta nuestros días. Platón fue uno de los primeros filósofos y pensadores en intentar describir el conocimiento, diferenciándolo de lo que no es, y también fue de los primeros en considerar que el conocimiento es lo realmente verdadero. Platón postuló 3 grados de conocimiento. El primero sería el conocimiento, denominado como lo que es, según Platón, lo real. El siguiente sería la ignorancia, lo que no es, o sea, lo irreal. Y el último sería la opinión, según Platón, lo que está entre el ser y la nada. Toda la acción de Thunderbolts y mucho más. Ahora puedes tener Disney Plus a un precio increíble. Disfruta de planes desde 49 pesos con 90 por mes durante 4 meses. Oferta disponible hasta el 27 de septiembre. Vives para acercarte a los dioses.
Vivimos para avisarte cuando los precios bajen a la tierra. Por tanto, podríamos decir que el conocimiento busca razonar y describir la realidad. Por eso nacen diferentes tipos de conocimiento en busca de aproximarse a la verdad. A continuación conoceremos algunos tipos de conocimiento, características y ejemplos. Conocimiento intuitivo. La intuición nos permite percibir información de manera instantánea debido a la relación de información, asociación de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada persona. Por ejemplo, podemos intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo, lo cual no es totalmente probable, ni un factor suficiente para decir que exactamente va a llover. Conocimiento religioso o revelado. Es un tipo de conocimiento que proviene de la fe y las creencias de las personas. Los datos reflejados y considerados verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni falseados a partir de lo observable, de manera que son deducidos a partir de la interiorización de varios dogmas religiosos. Un ejemplo sería atribuir a Dios cosas explicables por otros medios. Conocimiento lógico. Es aquel conocimiento que usa la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo y aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar a posibles soluciones. Un ejemplo podría ser: todos los jueves tengo clases de guitarra, hoy es jueves, así que tengo clases de guitarra. Una deducción evidentemente lógica, pero que precisamente nos representa ese tipo de pensamiento comparativo. Conocimiento indirecto. Se obtiene a partir de otras informaciones que se posean, por lo que no se hace necesario estar frente del objeto del cual se hace referencia. Por ejemplo, cuando un estudiante sabe sobre qué trata el sistema circulatorio, gracias a que ha leído sobre él en su libro de matemáticas, donde vio ciertos detalles. Conocimiento directo. Es un tipo de conocimiento que se adquiere tras la experiencia directa con un objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por tanto, está sujeto a la interpretación personal. Este tipo de conocimiento no se debe confundir con el conocimiento intuitivo, ya que este deriva de las experiencias anteriores. Un ejemplo de un conocimiento directo sería, por ejemplo, ver llover por primera vez. Conocimiento empírico. Es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Por esta razón, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a que todas las personas estamos influenciadas en cierta medida por nuestras creencias y entorno donde nos desenvolvemos. Un ejemplo del conocimiento empírico puede ser el reconocer los sabores de los alimentos. Esto basado en observaciones meramente personales e interpretativas que variarían de persona en persona. Conocimiento filosófico. Este tipo de conocimiento parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, la experiencia que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Asimismo, es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, producto de diferentes reflexiones o análisis. Un ejemplo sería el estudio de la ética o la moral. Conocimiento científico. Este tipo de conocimiento se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. De manera que se pueden elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. Asimismo, posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Como ejemplo, podríamos tener la evolución biológica.
la cual cuenta con sus teorías e investigaciones que han comprobado a lo largo del tiempo la misma evolución. Conocimiento matemático. Este tipo de conocimiento revolucionó el pensamiento junto con el conocimiento científico, ya que nos ayudó a hacer relaciones entre los números y las representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de razonamiento abstracto y lógico, en el que se establecen fórmulas matemáticas y se relacionan con el conocimiento científico. Ejemplos tenemos muchísimos, como dar valor a las magnitudes o tener fórmulas que describen fenómenos físicos. Otro tipo de conocimiento que podría estar relacionado sería también el conocimiento tecnológico. Estos últimos 4 son los que se consideran más, por eso te dejo una tabla comparativa de sus diferencias. Y a continuación, ¿qué te parece si reflexionamos sobre el conocimiento? El conocer consiste en el esfuerzo humano por apropiarse de lo que los griegos llamaban la verdad de la realidad, para construir las verdades humanas, siempre aproximadas a la verdad propia de las cosas. El ser humano se aventuró mediante diferentes modelos de pensamiento a explicar su realidad. Hoy, el método científico toma lugar como la forma más valorada que tiene el ser humano de descubrir la verdad, pues desde su desarrollo nos ha ayudado a avanzar enormemente como sociedad. Sin embargo, cabe señalar que al elevar este tipo de conocimiento sobre otros, hemos dejado de lado muchas cuestiones que complementan al ser humano, como el estudio de su propio comportamiento, que también abarca la filosofía, conocimiento que evidentemente hoy nos hace falta. Y aún más, nos hace falta integrarlo. Por lo que de esto debemos aprender y saber que existen distintas maneras de entender el mundo, quizás unas más acercadas a la verdad que otras, pero en sí, el conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. En la vida se vive de todo, pero no siempre se aprende de todo. Por eso te invito a que seas una persona capaz de integrar los conocimientos del día a día en tu persona mediante la reflexión. Que el conocimiento esté vivo en tu vida y que te cultives diariamente, ya que a través del conocimiento puedes hacer grandes cosas. Conoce sobre la ciencia, conoce sobre tu persona, aprende de tu escuela, de tu familia, de tus amigos y llévate lo mejor. Al final del día, con todo ese conocimiento en tu cabeza, serás tú el que separe qué te sirve y qué no. Es cuando aprenderás a ser una persona con criterio, que sabe manejar el conocimiento para su provecho. De esta manera entenderás que si bien está bien aprender de la ciencia, ya que es fascinante, también te darás cuenta que es fascinante aprender de todas las áreas del conocimiento. Ser una persona autodidacta y curiosa que busca conocer el mundo y cómo ser mejor para el mundo. Pues el objetivo de la formación en el conocimiento es formarte a ti como persona, pues humanos hay muchos, pero personas pocas. La persona es entonces un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta. Muchas gracias por verme. Bueno, como vimos, hay un montón de tipos de conocimiento que no solamente era el empírico y el científico, ni solamente el religioso, ni también está el tecnológico, y bueno, ya pudimos ver cómo se van agrupando los conocimientos científicos, pero ahora nos va a faltar este otro. Y se me hace muy importante porque tiene que ver con el lenguaje que luego de pronto utilizamos
en los trabajos. Ah, pues mira, aquí estaba justo. Este video, que luego se los voy a poner la semana que entra. El método científico no existe. ¡Ah! ¿Cómo que no existe? Hemos estado engañados toda la vida. Bueno, pues igual está este que dice, ay, a ver, ¿qué dice? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. ¿Se puede tener completa y absoluta certeza de que algo es verdad? ¿Los conocimientos científicos son 100% ciertos o son solo tan confiables como cualquier creencia? Pues hoy te vamos a decir algo que te va a sorprender que nosotros te digamos, pero que tiene que ser dicho. No creas en la ciencia. A los seres humanos nos encanta hacernos preguntas y nos da gran satisfacción encontrar respuestas. Durante mucho tiempo, desde la inmemorial noche de los tiempos, las respuestas venían en forma de creencias. Por ejemplo, ¿de dónde viene la lluvia? Ah, pues unos espíritus que viven arriba de las nubes cargan vasijas con agua y las rompen para iniciar una tormenta. Por eso se oyen truenos antes de llover. Ah, ¿cuál es el origen de la humanidad? Un Dios creó al primer hombre usando barro y a la primer mujer a partir de su costilla. Toda la humanidad desciende de esa primera pareja. Ajá. Y así con cada fenómeno natural observado, la formación de las montañas, las estaciones del año o el brillo de las estrellas. ¿No es satisfactorio que nos den las respuestas así de claras, completas y unívocas? Claro, el problema es que cada tribu o cada persona puede tener una idea diferente porque a fin de cuentas son creencias, no conocimientos. Pero ¿cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? Una creencia es una afirmación que se tiene por cierta aunque no tengamos evidencia de que es verdad. No necesariamente es falsa, simplemente no podemos probar que es verdadera. La disciplina que estudia qué es el conocimiento se llama epistemología. Uno de los primeros en tratar de definir qué es el conocimiento fue Platón, de quien viene la definición que propone que para que una declaración pueda ser llamada conocimiento, tiene que cumplir 3 requisitos: ser verdadera, que se crea en ella y que su creencia esté justificada. En la actualidad basamos esa justificación en 2 requisitos: la evidencia y la lógica. Entonces, ya está. Si nuestra creencia está apoyada por la evidencia y por la lógica, la podemos dar por verdadera y considerarla un conocimiento. ¡Listo! Bueno, no es tan fácil. Los filósofos desde hace mucho tiempo y hasta la fecha discuten lo que realmente puede ser considerado conocimiento. Una objeción muy curiosa es el llamado problema de Gettier. Mira este ejemplo. El granjero José recibe una llamada. Su amiga, la pastora María, ha perdido una oveja y le pregunta a José si de casualidad estará en las tierras de su granja. José se asoma por la ventana y ve una silueta esponjosa en la colina y confiado le dice a María que sí, que ahí está la oveja. Lo que no sabe José es que lo que vio era un arbusto y no una oveja. Sin embargo, la oveja sí está en sus tierras, detrás de la colina, donde no la puede ver. José tiene una creencia justificada por cierta evidencia que además es verdad, pero ¿realmente tenía el conocimiento? ¿O es solo una creencia que fue verdadera por casualidad? Como con esta objeción, la epistemología sigue actualmente poniendo en cuestión la frontera que divide conocimientos y creencias. La verdad es que no podemos estar absolutamente seguros de qué es verdad, pero ahí radica precisamente la fuerza de la ciencia.
Mientras que las religiones por lo general se basan en dogmas que deben ser creídos al pie de la letra, la ciencia se basa en un modo de indagación basado en la observación y la experimentación, que nos anima a que no escribamos en piedra lo que conocemos, sino que lo cuestionemos siempre. De esta manera, la ciencia contiene, por definición, un mecanismo que le permite modificarse a sí misma. Una persona con pensamiento científico, cuando da una respuesta, siempre asume que es hasta donde sabemos y con riesgo a equivocarnos. Y es que es imposible saber absolutamente todo sobre algo. Siempre hay que seleccionar ciertas características, dimensiones o rasgos de lo que estamos estudiando. Si se le pregunta a una persona de ciencia de qué color es esa planta, su respuesta honesta sería: desde este lado, verde. Nuestro conocimiento siempre es parcial y provisional. El magistral Kurt Gödel demostró que incluso las puras y sólidas matemáticas no pueden demostrar la validez de todos sus axiomas fundamentales. ¿Significa eso que el conocimiento científico es tan subjetivo o relativo como una creencia cualquiera? Nada de eso. Aunque no nos dé una certeza absoluta, la ciencia nos provee de conocimiento valioso. Las teorías científicas, por ejemplo, son explicaciones tremendamente útiles que nos permiten entender cómo funcionan el universo, la naturaleza y la sociedad, y dado el caso, actuar para obtener mejores resultados. Pensar en deidades que rompen cántaros sobre las nubes puede ser muy hermoso y hasta metafóricamente profundo, pero el modelo del ciclo del agua nos da un mapa mental más apegado a la realidad que nos permite aprovechar mejor nuestros recursos y saber las posibles consecuencias de nuestros actos. No es un dogma que hay que creer. Si surge nueva evidencia, podemos modificarlo. A veces se oyen preguntas como: ¿crees en la creación o en la teoría de la evolución? Como si las dos explicaciones cayeran en la misma categoría. La teoría de la evolución no es una creencia ni un dogma, como el modelo del ciclo del agua es una explicación basada en las evidencias que es valiosa porque gracias a ella comprendemos por qué los seres vivos somos como somos y funcionamos así. Y no se ha quedado fija desde que la formuló Darwin, se ha ido modificando y enriqueciendo con las aportaciones de la biología, la genética, la embriología, la ecología, la medicina y otras disciplinas que a su vez se han vuelto más fuertes gracias a la teoría de la evolución. Recuerda que la realidad es compleja, no es blanco y negro y no se apega a dogmas. Como diría Obi-Wan, solo el lado oscuro trata en absolutos. Así que no creas en la ciencia porque la ciencia no es una creencia. Usa sus métodos y sé siempre escéptico. La ciencia avanza gracias a que no se cree en ella. Curiosamente. Y si quieres tener tu mente siempre aprendiendo y actualizada, conoce Platzi. Hay más de 700 cursos de ciencias, tecnología. Bueno, pues estamos a punto de finalizar esta sesión. Estuvimos revisando la guía del manual de citas para que lo integren dentro de sus textos. Es muy importante que puedan hacer ese brinco. También una cosa pendiente que era revisar todo el tipo de ciencias, ¿no? Para que sepamos desde dónde, ¿no? Tipos de conocimientos, no de ciencias, tipos de conocimientos que nos da pie al conocimiento científico y para que también en este punto no tratemos de buscar, que yo ya les pasé por ahí, los conectores textuales y dejemos de escribir dentro de nuestro texto el creo que, porque necesitamos certeza, ¿vale? Entonces, para hacer un texto argumentativo necesitamos que sean afirmaciones sólidas, categóricas, pero que esas categorías nos lleven al sustento teórico y que no titubeemos, porque a la hora de decir creo que esto podría ser así, estamos titubeando y entonces nos quedamos solamente en un plano de opinión.
¿Ok? Entonces, bueno, vamos rumbo a la siguiente semana, que es la última, a darlo todo para que podamos sacar adelante este módulo 5. Gracias, buenas tardes y en un ratito más voy subiendo la grabación. Cuídense mucho, bonito fin de semana.